Hay algunos que no conocen a Cristo y supuestamente están en la iglesia. Algunos confunden estar en la iglesia con venir a un servicio religioso, y eso es otra cosa. Algunos confunden estar en la iglesia con tener un vestido largo, un cabello largo, o vestir de traje o no sé qué, o cargar una Biblia, y eso no es así. Ser iglesia es otra cosa. Efesios capítulo 3, los versos 4, 5 y 6. Dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es ese sentido de pertenencia por la iglesia? ¿Qué significa ser iglesia? Porque es un concepto que, aunque todos lo vivimos de una o de otra forma, a veces uno hace parte de algo y no sabe qué es lo que tiene. A veces uno desconoce el lugar en donde Dios lo ha puesto. A veces nos pasa como un pueblito por allá en Antioquia, muy pobre toda la vida, muy pobre, de calles malas, casitas vetustas, una pobreza impresionante. Toda la vida fue muy pobre el pueblo, hasta que hace unos años descubrieron que la montaña donde estaba asentado el pueblo es una montaña llena de oro. Imagínense, un pueblito pobrísimo asentado sobre una montaña de oro. Y se dieron cuenta hace poco, y ya los que se están enriqueciendo son los de otras partes, y los del pueblito perdieron la oportunidad. ¿Por qué lo digo? Porque a veces estamos en la iglesia y no sabemos qué es la iglesia. Y luego terminamos hasta golpeando la iglesia y demandando a la iglesia. Y se nos olvida, no sabemos qué es la iglesia. Y yo quisiera esta mañana, con la ayuda del Señor, decirle a usted qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿De dónde salió la iglesia? Y si uno no sabe eso, su vista está corta. Su concepción no es la mejor sobre lo que es la iglesia. Y por eso será que entre nosotros hay algunos que son más religiosos que iglesia. Hay algunos que no conocen a Cristo y supuestamente están en la iglesia. Algunos confunden estar en la iglesia con venir a un servicio religioso, y eso es otra cosa. Algunos confunden estar en la iglesia con tener un vestido largo, un cabello largo, o vestir de traje o no sé qué, o cargar una Biblia, y eso no es así. Ser iglesia es otra cosa y es mucho más grande. Pero bueno, no hay que echarle tanto la culpa al que no sabe, porque resulta que la Biblia presenta a la iglesia como un misterio. Bueno, entonces si es un misterio, ahí sí hay excusas. Hermano, es que ¿cómo vamos a saber qué es la iglesia si la iglesia es un misterio? Lo que pasa es que es un misterio, pero ya está revelado. Así que tampoco es excusa. Hay que saber cuál es el misterio. ¿Se acuerda cuando usted estaba enamorado? Hablo con los mayores. En aquellos tiempos, cuando se enviaban cartas físicas, el sobrecito que se escribía y se mandaba por una agencia de correos,
y llegaban los sobres, y un sobre sellado es un misterio. Claro, llega la carta, pero está sellado el sobre, y hasta ahí es un misterio. ¿Qué dice? No se sabe, es un misterio. Lo que se desconoce es un misterio. Pero cuando el sobre se rasga, se saca en la hoja y se lee, entonces el misterio desaparece. Lo que ayer era un misterio hoy ya no lo es. Y con respecto a la iglesia fue un misterio. Hoy ya no lo es, porque ya hoy se sabe, se entiende qué fue lo que Dios quiso hacer. A ese misterio que hoy es la iglesia, se le suman otros misterios. La Biblia habla de varios misterios. El mismo Dios es un misterio. El mismo Dios es un misterio. El misterio de la piedad es otro misterio. Cómo Dios se manifestó en carne. El misterio de la piedad, el misterio del amor, eso es un misterio. El mismo misterio de la iniquidad es otro misterio. El misterio de la fe, el misterio del reino, el misterio del evangelio. Así que la Biblia habla de varios misterios. Pero hoy vamos a hablar de uno de ellos, el misterio de Cristo. ¿Qué es el misterio de Cristo? Bueno, Pablo lo dijo ahí, que él podía escribirles para que se dieran cuenta que él, Pablo, conocía el misterio de Cristo. Bueno, pero hasta ahí no se dice nada. Pero luego él lo revela. Él luego lo da a entender cuando explica qué es el misterio de Cristo. Y dice por allá en el verso 5 que ese misterio ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y luego en el verso 6 lo explica, que ese misterio del que él habla, que se conoce como el misterio de Cristo, es nada más y nada menos que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y que son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Así que empieza el apóstol Pablo a hablar en palabras a veces difíciles de entender, porque no todo lo que Pablo escribió es fácil de entender. El mismo Pedro una vez, Pedro mismo dijo que Pablo en sus epístolas hablaba a veces de cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que no es nada nuevo decir que en el evangelio hay cosas difíciles de entender. Y esta, de las que yo le voy a hablar esta mañana, es una. Es difícil de entender, pero aquí está el Espíritu de Dios. ¿Usted puede creer eso? Y si aquí está el Espíritu de Dios, claro que podemos entender, aunque sea un poco difícil. A ver, voy a decir cosas que puede ser que usted al momento como que no le cuadran, pero espero que al final le cuadren. Hay cosas que yo voy a decir que usted se rasca y dice, ¿eso qué es? Aguante, como dicen por allá en el norte, aguante que vamos por partes. Si usted me pregunta a mí qué es la iglesia, yo le voy a decir primero qué no es la iglesia. Y si a mí primero me dicen qué no es, ya luego yo podré tener una concepción más clara, una percepción más clara de lo que sí es.
Si yo a usted le digo que la iglesia no es una congregación, a usted le parece raro, porque usted dice, hermano, siempre hemos pensado que la iglesia es una congregación. Pues déjeme decirle que no. La iglesia no es una congregación. Tampoco la iglesia es un colectivo de personas, de individualidades. Tampoco. ¿Cómo que no? No. Y yo quiero decirle que la iglesia tampoco es una organización. La organización, ¿qué es entonces, hermano? La organización es como el vestido que se le pone a un cuerpo. Por eso hay varios vestidos. Pero el vestido no es el cuerpo. Así que la organización no es la iglesia. Por eso es que la organización tiene algunas dificultades limitantes. Por eso las organizaciones hay que renovarlas, y por eso es que ustedes al pastor ven que cada año se va para una asamblea y allá se cambia la organización. Lo que ayer era, ya hoy no es. El manual hay que cambiarlo, hay que cambiar reglamentos, normas, porque las organizaciones cambian. ¿Cómo se cambia usted el vestido? Pero la organización no es la iglesia. ¿Qué tampoco es la iglesia? La iglesia no es una doctrina. ¿Que tenemos doctrinas? Claro que tenemos doctrinas. Y como decía uno de nuestros grandes ancianos, la doctrina es para la iglesia lo que el esqueleto es para el cuerpo. Una iglesia sin doctrina es amorfa, o sea, no tiene forma. Como un cuerpo, hermano. Si uno con esqueleto todavía alcanza a ser feíto y rarito, porque hay unos cuerpos un poquito extraños y hay unas bellezas un poquito exóticas. Con esqueleto, ¿cómo fuéramos sin esqueleto? Usted se imagina uno sin esqueleto, horrible. Era como un pulpo raro ahí. Y la iglesia sin doctrina no tendría forma. Pero la iglesia no es una doctrina, ni es un conjunto de doctrinas tampoco. Las doctrinas son los insumos de la iglesia, pero la iglesia es otra cosa. Pero ya sí sé que es la iglesia una religión. Menos. Tampoco la iglesia no es una religión. Es un grupo. Tampoco es un grupo. La iglesia no es un grupo, ni es una membresía. Ejemplo, los hermanos que el pastor va a bautizar en un rato aquí, no sé si les van a dar un certificadito escrito, firmado, bonito, hermoso. Eso se pone en un cuadro y se recuerda. Y el secretario aquí de la iglesia le va a dar una cartica: el fulanito de tal es miembro de la iglesia en Los Naranjos. Pero eso le sirve para ir al cielo. Eso lo hace iglesia. A mí lo que me hace iglesia no es tener un certificado escrito y firmado por el pastor fulano de tal. A mí lo que me hace iglesia es que en mí se haya cumplido a cabalidad todo el proceso de la regeneración, más conocido como el nuevo nacimiento. A mí me pueden bautizar en agua 10 o 15 veces, pero si no he nacido de nuevo, eso no me sirve para nada. Esas son cosas que hay que aclararlas. Entonces la iglesia no es una membresía, ni tampoco son individuos. ¿Cómo que no? No, la iglesia no son individuos. La iglesia no son personas. La iglesia no son gente. Ahí sí estamos perdidos. Si ve que les dije que eran cosas difíciles de captar. La iglesia no es nada de eso.
¿Sabe qué es la iglesia? Un misterio. Es un misterio. Un misterio. Y aquí es donde voy a decirle qué es el misterio. La iglesia es un nuevo hombre. La iglesia es un nuevo hombre. Raro. Un nuevo hombre. Un nuevo hombre. ¿Y por qué la iglesia es un nuevo hombre? Porque el primer hombre falló. ¿Cómo se llamaba el primer hombre? Y falló. Entonces, como el primer hombre falló, ¿qué hizo Dios? Hizo un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre se llama la iglesia. ¿Sí ve los poquitos amenes? Es que eso es muy difícil de entender. ¿Cómo así, pastor, que la iglesia es un hombre? Sí, la iglesia es un hombre. O déjeme se lo digo de otra forma, la iglesia es un cuerpo. Tampoco esto ameritó un amén. Eso sí lo hemos oído toda la vida, que la iglesia es un cuerpo. ¿O no? ¿O cómo predican mi súper por aquí en el 4? Aquí todo el mundo ha dicho que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces la iglesia es un cuerpo. Y ese cuerpo es un nuevo hombre que Dios formó. Bueno, aquí no sé si vamos bien o estoy enredado. Yo a veces me meto en unos enredos horribles. Afortunadamente tengo aquí al supervisor al pie que me saca de apuros. Entonces, la iglesia es un cuerpo. Por eso dije que no son personas. Por eso dije que la iglesia no es un grupo. Por eso dije que la iglesia no es una congregación. La iglesia es un cuerpo. Dígalo fuerte, la iglesia es un cuerpo. Así es que la Biblia lo presenta, un cuerpo. ¿Soy yo o es un espíritu burlón que hay por ahí? Bueno, si es un espíritu burlón, le tocó irse. Entonces, la iglesia no es un poco de gente. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros. Eso es otra cosa muy distinta. A ver, míreme bien, repáreme bien, obsérveme, hágame un escaneo aquí. Usted cuando me mira a mí, ¿me mira el hígado? ¿Me mira los riñones? ¿Me mira el corazón? Nada, usted aquí, usted mira un cuerpo. ¿Qué hay dentro de ese cuerpo? Usted ignora todo. Usted lo que ve aquí es un cuerpo, un hombre. Que ese cuerpo está formado por muchos miembros, eso es otra cosa. Lo que pasa es que los miembros son ocultos, los miembros se desaparecen. Los miembros no son visibles. Lo que es visible es el cuerpo completo. Por eso es que la iglesia no son individuos. La iglesia no son riñones, ni ojos, ni páncreas, ni hígado, ni corazón, ni pulmones, ni pies, ni manos, ni nada. La iglesia es un cuerpo. Y siempre se mira, es así como un cuerpo. El Señor un día dijo en Juan 12:32, que aquí es donde empieza esto a ponerse lindo y hermoso. El Señor un día dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Oiga cómo dice eso. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Vamos desgranando la mazorca, pues. ¿En qué consiste el arrebatamiento de la iglesia?
¿cuál es la forma más simple para decir qué ocurrirá cuando el Señor recoja la iglesia? Vamos a barajarlo despacio. Si la iglesia es un cuerpo, no puede ser un cuerpo sin cabeza, porque el cuerpo tiene cabeza. Ahora, ¿usted hace diferencia entre el cuerpo y la cabeza? ¿O eso es lo mismo? Es una unidad. ¿Usted a mí me mira solo el cuerpo o me mira la cabeza? Mi cuerpo y mi cabeza es lo mismo. Yo no estoy partido. Por eso es que este cuerpo tiene cabeza. Y no son dos cosas. No son dos cosas. Es lo mismo. Cuerpo y cabeza es lo mismo. Es la misma unidad. Ahora, cuando el Señor dice que si Él se va, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Que cuando Él levante la iglesia, ¿qué es lo que Él va a levantar? ¿No se oye? Su cuerpo. ¿Y qué es su cuerpo? Él mismo. A todos atraeré a mí mismo. O sea que lo que Él va a recoger es su cuerpo. O dicho de otra manera, se recogerá a sí mismo. Porque la iglesia es su cuerpo. Él recoge su cuerpo, se recoge a sí mismo. Él no va a recoger individuos, ni grupos, ni doctrinas, ni religiones. Él lo que va a recoger es su cuerpo. Él recoge su cuerpo y se lo lleva. Porque es que su cuerpo es Él. ¿A quién perseguía Saulo? ¿A quién perseguía Saulo? Porque resulta que cuando él cae al suelo, él venía persiguiendo a la iglesia. Pero él no sabía eso, él no sabía. Él venía persiguiendo era la iglesia. Pero oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ayúdenme, ¿por qué persigues a esta gente? ¿Por qué persigues a estos evangélicos? ¿Por qué persigues a este colectivo, a estos individuos? Nada. El Señor no habla así, es el lenguaje de nosotros. Pero el lenguaje de Él es: ¿por qué me persigues? Porque perseguir la iglesia es perseguirlo a Él. Porque la iglesia es su cuerpo. Es su cuerpo. Y esto empieza a profundizarse, hermano. Así que no hay iglesia sin Cristo. Ni hay Cristo sin iglesia. Hay iglesia porque hay Cristo. Y hay Cristo porque hay iglesia. Si no hubiera lo uno, lo otro se anula. Es Cristo con la iglesia, porque es una unidad. No puede ser que la cabeza esté suelta y el cuerpo por otro lado. La iglesia y Cristo son una unidad. El uno depende del otro, como depende su cuerpo de su cabeza. Por eso es que cuando algún individuo de nosotros se va, pues sí que nos duele. ¿Cómo no nos va a doler? Pero no nos afecta. Yo puedo, no sé, perder una uña y me duele. ¿Cómo no me va a doler perder una uña? Pero el cuerpo sigue, porque tiene cabeza. Y me pueden amputar un dedo y me duele y me hace falta y lo extraño, pero yo sigo viviendo sin dedo. Así me corten la pierna completa o la mano completa. Eso sí, no me corten la cabeza.
Por eso es que cuando alguno de aquí del colectivo se va, nos duele, pero la iglesia no se afecta. Porque mientras esta iglesia o este cuerpo tenga cabeza, no hay ningún problema. Todos nosotros somos aquí de paso. Y si nos queremos ir, nos vamos. Pero aquí solo la cabeza es la que le da vida a esta iglesia. Puede ser el pastor más grande y más de renombre que haya aquí en esta iglesia. Y si se va, nos duele. Pero no nos hace falta. Se fue fulano. Se fue. Pero eso no afecta a la iglesia. Por eso es que las divisiones que ha tenido esta iglesia no nos han hecho mella. Nada. Porque la cabeza sigue aquí. Aleluya. Y mientras la cabeza esté aquí, este cuerpo funciona. A su nombre sea la gloria. Cuando uno entiende esto, ahí es donde uno logra como que se le abre a uno el entendimiento. Por ejemplo, cuando en Efesios 5, 25, por allá en adelante, ese pasaje normalmente uno lo usa en las conferencias para esposos. Y se puede usar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero quiero decirles que ese Efesios 5, como toda la carta a los Efesios, no se escribió para los maridos. Esa es una notica que Pablo puso ahí. Pero el tema de Efesios 5 no son los maridos, ni las mujeres, ni los matrimonios. Uno lo usa para dar conferencias, pero eso no es así. Eso lo que manda es el mensaje de cómo amó Cristo a su iglesia. Y más abajo dice que Él se la va a presentar a sí mismo. Yo le daba vueltas a ese tema varias veces y decía, ¿cómo así? ¿Cómo así? Que Él va a presentársela a sí mismo. Y me daba vueltas en la cabeza. Pero luego cuando uno entiende que es que la iglesia es Él mismo, que la iglesia es su cuerpo, es el mismo, ahora uno sí entiende fácilmente. Se la va a presentar a sí mismo, porque la iglesia es Él mismo. La iglesia es su cuerpo. A ver, voy a decir una cosa difícil. La iglesia es una extensión de Cristo. La iglesia es una extensión de Cristo. La iglesia es su cuerpo. Y por ahí en el carro veníamos, me estaban recordando aquí estos jóvenes de un mensaje por ahí en algún lado. Cuando explicábamos esa analogía entre Eva y Adán, Cristo y la iglesia. Y a través de eso uno puede lograr entender un poco más qué es la iglesia. Entonces hablábamos de Eva y mencionábamos que Eva fue la primera mujer, Adán fue el primer hombre, que Adán fue hecho de la tierra, pero Eva no. Eva no fue hecha del polvo. Eva fue hecha de Adán. Quiere decir que toda la parte constituyente de Eva fue de Adán. Y cuando uno dice eso puede resolver inquietudes como esta. ¿Qué tenía Eva que no fuera de Adán? ¿Qué tenía Eva que no fuera de Adán? El ADN era el mismo. La sangre de Eva era la sangre de Adán. El cuerpo de Eva era el cuerpo de Adán. Así que toda Eva era todo Adán. Eva no tenía nada que no fuera de Adán. Tanto es así que Dios
no le puso el nombre a Eva así. El nombre de Eva no se lo puso Dios, se lo puso Adán. ¿Y sabe cómo los llamó Dios a ellos? A ver, ¿quién es mi secretario por ahí de los enseñanzas? Génesis 5:1 por ahí. Vamos a mirar cómo los llamó Dios. El versículo 2. Mire cómo dice el 2. Varón y hembra. Usted a simple vista ve dos, pero a decir verdad, en esencia, varón y hembra era una misma cosa. Porque lo que Dios hizo fue un hombre y de ahí le sacó un pedazo. Entonces Dios no hizo a dos, Dios hizo a uno. Solo que de uno sacó la otra. Y ahí es donde viene el varón y la hembra. Pero para Dios no son varón ni hembra, son uno. Y mire cómo dice: los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos. Llamó el nombre de ellos. ¿Cómo los llamó a ellos? Adán. Porque para Dios no eran dos, para Dios era el mismo, era uno. Por eso es que ya luego aparecen esos términos: en el Señor no hay varón ni hembra. Aquí no hay necesidad de hablar los y las, ciudadanos y ciudadanas, colombianos y colombianas. Nada de eso son tonterías, con todo el respeto pues de los que saben bastante de eso. Pero aquí no usamos esa ideología, esos términos de ideologías de géneros. Nada, eso aquí no es. El Señor no usa eso. El Señor aquí, el nombre de ellos se los puso Dios. Se llaman los dos, se llaman Adán. Y Eva, ¿de dónde salió? Fue el mismo Adán que le puso el nombre a ella. Así como le puso el nombre a todos los seres de la creación, a ella también le puso nombre, pero ese nombre no viene de Dios. Quiere decir entonces que todo lo que salió de Adán es una mujer, es otro cuerpo, pero en el fondo es el mismo cuerpo de él. No se puede hacer diferencia de un cuerpo y de otro. Eva es la extensión de Adán. Qué silencio tan terrible hay aquí hoy. Eva es la extensión de Adán. Es un pedazo de Adán. Y es la parte, su cuerpo es el constituyente, es todo de Adán. Lo mismo es la iglesia. Así como Eva salió cuando Adán dormía, en medio del sueño vino una costilla y de ahí se formó una mujer. La iglesia, por ahí hay una discusión que ¿dónde nació la iglesia? ¿Dónde nació la iglesia? ¿En el Pentecostés? No. La iglesia nació en el Calvario. Fue en el Calvario donde nació la iglesia como tal, aunque estaba profetizada y en la presencia de Dios se sabía dónde estaba la iglesia, en la mente de Dios, pero la iglesia como tal nació fue en el Calvario. De allá, por decirlo de alguna manera, de allá se le arrancó a Cristo la iglesia. Así que la iglesia hoy salió del costado de Cristo. Y por eso decíamos en aquella enseñanza, por allá en aquella ocasión, que por eso es que así como Eva no tiene nada que no sea de Adán, la iglesia no tiene nada que no sea de Cristo. Todo lo que es iglesia vino de Cristo, todo. No tiene la iglesia nada que no sea de Cristo, porque de Cristo salió. De Cristo salió. Por eso es que a la iglesia no se le puede poner nada raro. Todo lo que usted le ponga a la iglesia es artificial y es raro. Usted me puede poner a mí un diente de oro, pero ese diente de oro, aunque lo tenga yo aquí incrustado, no es mío. No es mío.
no es mío. Métame aquí unas varillas si quiere en el antebrazo y déjeme esas varillas allá metidas. Aunque estén dentro de mi cuerpo, pero no hacen parte de mi cuerpo. Y por eso es que a los pastores hay que decirles: no se inventen nada, que todo está inventado. A la iglesia no hay que meterle nada raro, ni metodologías, ni ideas raras, ni cosas raras, ni estrategias, nada. La iglesia es lo que es y pare de contar. Es el solo modelo como Dios lo estableció. No le meta nada, porque nada le queda bien, nada le luce. Es como a una mujer. Vamos a hablar de las mujeres bonitas, de esa cantidad de mujeres bonitas que hay aquí. El vestido no es usted, ni la hebilla que se pone es usted, ni el arreglito que lleva físico es usted, ni los tacones son usted. Usted es usted en esencia. Lo que uno se pone encima no soy yo. Por eso la iglesia tiene que mantenerse original, así como el modelo, como Dios la hizo. Es que Dios siempre hace las cosas en su diseño y no permite que se le meta mano. Todo lo de Dios es original. No le metas mano, que lo dañas. El incienso que se mandó a hacer allá tenía unas condiciones y unas características especiales. Ponle esto, esto y aquello, y no le pongas más nada. Y si le pones otra cosa, lo dañas. Quedaba un incienso impuro. Y a Dios no le gustan las cosas impuras. Y la impureza viene a través de las mezclas. Por allá se mandó a hacer un altar y hacerle unas gradas al altar, pero las gradas había que hacerlas con piedras puras, con musgo, con tierra, porque eso no es que las piedras están sucias, no, eso no es suciedad, eso es la naturaleza. Así que había que coger las piedras así en su estado natural, verdes, con lama, con tierra pegada, y así las pones una sobre la otra. No las vayas a tocar, ni las vayas a labrar. Si tomas martillo y cincel y las labras, las dañaste. Porque lo de Dios, el diseño de Dios es original y no se puede tocar, y si tú le metes mano lo dañas. Las cosas de Dios son así. Por eso nuestra iglesia no puede cambiar. Es así como Dios la hizo. Es el diseño original de Dios, así la hizo y así se tiene que quedar. Por eso a nosotros, que nos llegue el siglo XXI y el XXII, y Cristo no ha venido por su iglesia, pero esta iglesia no puede cambiar. El día que esta iglesia empiece a cambiar, dejará de ser la iglesia de Cristo. Esta iglesia tiene que mantenerse original. A su nombre sea la gloria. Y entonces decíamos en esa enseñanza que Adán y Eva, Cristo y la iglesia tienen una similitud enorme. Que lo que primero fue Eva con respecto a Cristo fue su cuerpo. Y luego lo que fue primero cuerpo de Adán, se lo devolvieron a Adán en otra condición, como esposa. Así que Eva primero fue cuerpo y luego fue esposa. Trayendo eso para acá, para la iglesia, apliquémosela a la iglesia. Hoy la iglesia, con respecto a Cristo, ¿qué es? Hoy
Hoy. ¿Qué es la iglesia hoy con respecto a Cristo? Su cuerpo. Pero mañana, ¿qué será? La esposa. Está bien oír a los predicadores hablar de la esposa de Cristo, y algunos hablan de la novia ataviada, pero eso será solo en el futuro. Hoy no podemos hablar de la iglesia como la esposa de Cristo. Hoy no. Hoy tenemos que hablar de la iglesia es como el cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que lo que hoy es cuerpo, mañana será esposa. Lo mismo que le pasó a Eva. Primero fue cuerpo de Adán y luego se le devolvió como esposa. Y hoy la iglesia es eso. Hoy la iglesia salió de Cristo, por eso es su cuerpo. Y lo que hoy es cuerpo, mañana será su esposa. Él vendrá a recoger su cuerpo. Y lo que hoy es cuerpo será su esposa algún día. A su nombre sea la gloria. Por eso es que la iglesia está esperando las bodas del Cordero. Porque mientras no hayan bodas, no hay matrimonio. Yo nunca hablo de la iglesia como esposa. Ahora, cuando hablo de temas escatológicos, sí hablo de la iglesia, que va a haber unas bodas y llegará el momento que esta iglesia se vuelva su esposa. Pero hoy obligadamente hay que hablar de la iglesia es como cuerpo. Y eso es lo que la Biblia habla. La Biblia habla de la unidad del cuerpo, habla de la unidad del espíritu y habla de la unidad de la fe. Esta unidad del cuerpo es clave y es vital. Y máxime en estos tiempos donde ahora la gente quiere mutilar el cuerpo. Aunque obviamente esa palabra mutilar el cuerpo se refería bíblicamente a los que querían devolver a la gente a la ley. Pero igual es válido decir que hoy hay algunos que creen que tienen un gran ministerio y que no dependen de la iglesia. Y eso es el peor error que pueden cometer. Y se van por ahí en cualquier parte y no falta quien se vaya detrás. Eso es la peor ignorancia que hay. Es que usted y yo funcionamos es porque estamos pegados a un cuerpo. Este cuerpo nos brinda seguridad, nos brinda nutrición, nos brinda protección, nos brinda vida, nos brinda energía. Yo soy lo que soy por esta iglesia. Y si yo vivo es porque estoy pegado de esta iglesia. Este dedo minúsculo, insignificante, se mueve, tiene fuerza, energía, está activo, está vivo, porque se alimenta de un cuerpo que lo sostiene, un cuerpo que le lleva nutrientes, que le lleva sangre, que le lleva oxígeno, que lo mantiene ahí activo. Este dedo es lo que es porque está pegado del cuerpo. Pero el día que este dedo se ampute, ya dejará de ser. Perderá su belleza, su encanto, su vida, todo. Se llena de necrosis, se muere. Y bótelo porque ya no sirve para nada. Así que el peor y más craso error que puede cometer cualquiera de nosotros es irse del cuerpo. Es la peor de todas las tonterías. Por eso cuando usted escucha hablar de divisiones, ríase. Eso ni le llegue a usted a la mente jamás que usted se puede desprender del cuerpo. No se desprenda nunca de aquí. El día que usted de aquí se vaya, usted ya no es nada. Se lo aseguro. Usted y yo somos lo que somos porque estamos en este cuerpo. El día que usted aquí ya no esté, usted ya no es nada ni nadie. Aquí somos un cuerpo. Por eso yo dije al principio que estos no eran individuos, ni esto es una congregación, esto es un cuerpo
vivimos por el cuerpo. Y ahí es donde está el misterio. Ese es el misterio. ¿Cómo se llama ese misterio? Eso se llama el misterio de Cristo, que es distinto al misterio de la piedad, que es distinto al misterio de la fe. Este es otro misterio. El misterio de Cristo es que la iglesia es un cuerpo y a la vez es un nuevo hombre. La iglesia es un nuevo hombre. La palabra copartícipes que leímos al principio, ahí lo que está diciendo es que hay un nuevo hombre en Efesios 2:15. Vamos a ver si nos ayudan por ahí. Efesios 2:15. Voy a leer desde el verso 13. Dice: pero ahora en Cristo Jesús. Mire que ahí es donde uno empieza a entender estas expresiones, en Cristo. Cuando la Biblia habla de nosotros como cuerpo, no dice vosotros con Cristo. No, esa no se usa, no se dice con, se dice en. Porque una cosa es con y otra cosa es en. Y cuando la Biblia va a explicar este misterio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, habla de en, pero ahora en Cristo. O sea, estar en la iglesia es estar en Cristo. Usted no puede estar en Cristo si no está en la iglesia. ¿Cómo que no, hermano? No, no puede. Porque es que la iglesia es el cuerpo. Si usted no está en el cuerpo, usted no está en Cristo. Así de sencillo. Y no es un asunto aquí de radicalismo ni de fanatismo, nada de eso. Es que la Biblia lo dice. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y aquí viene lo raro, rarísimo, lo que yo les dije hace mucho rato y ustedes no dijeron amén. Para crear, ¿qué es lo que se crea? Lo que no existe. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Creó lo que no existía. ¿Y qué fue lo que Él creó? Un solo y nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre. ¿Qué es el nuevo hombre? ¿Qué es el nuevo hombre que Dios creó? La iglesia. ¿Cómo así, hermano? Sí, Señor, la iglesia es el nuevo hombre que Dios creó. ¿Cómo así? Yo, hermano, yo no puedo entender, entiéndalo. La iglesia es un nuevo hombre. ¿Y por qué un nuevo hombre? Porque el viejo hombre no funcionó. El viejo hombre fue Adán y fue un fracaso. Entonces, como el viejo hombre no funcionó, ahora Dios, en su sapiencia, Él dijo: yo necesito llevar al cielo a un nuevo hombre, porque el viejo hombre no me funcionó. El viejo hombre era un individuo. El nuevo hombre ya es la iglesia toda. Ese fue el que Dios creó. Ese fue el que Dios creó. El viejo hombre es el hombre que Dios creó y que cayó por el pecado. Por eso es que todo el que está en Adán no solo es pecador delante de Dios, sino que también está en el viejo hombre. A ver cómo hacemos esto bien entendible. Usted o está aquí o está allá. Usted no puede estar en dos partes a la vez. Y aquí hay dos
lugares en donde usted puede estar, en uno o en otro. Usted o está en Adán o está en Cristo. No se oyen los amenes. Usted o está en Adán o está en Cristo. Usted o está en el viejo hombre o está en el nuevo hombre. No hay otra forma. Usted no está en lugares intermedios. Es que en el Señor no hay grises. En el Señor no hay lugares intermedios. Aquí no hay purgatorio. Por allá una señora en una iglesia que administramos, un día a unos hermanos le dio por pintar una pared gris. Y una hermanita se me vino y me dijo: hermano, ese color no es el de Dios. Le dije: ¿por qué? Y me dijo: porque en Dios no hay grises. Y yo al momento me molesté un poquito, pero después empecé a echar cabeza y esa señora tiene buen conocimiento. Pero claro, ella lo llevó al plano pues así. Pero sí, en Dios no hay grises. Usted o está en la vieja creación o está en la nueva creación. Usted o está ya en Adán y está perdido, o está en Cristo y es salvo. Independientemente de cualquier ceremonia que le hayan hecho a usted. Aquí no se trata de ceremoniales ni de rituales. Aquí no importa si es circuncisión o incircuncisión. Aquí lo que vale es estar en la nueva creación. Hay que estar en el nuevo hombre que se llama la iglesia. ¿Y en qué parte? En lo que sea. Yo no importa en qué parte del cuerpo yo esté, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí es donde viene esto muy lindo. Todos los miembros nos necesitamos el uno al otro. Yo a ustedes, aunque no los conozca, yo dependo de ustedes. Y de los otros que están en Europa y los que están en África y en Asia, en todo lado, yo dependo de todos. Y todos dependen de mí. Esa es la gran verdad. Y ese es el gran misterio. Por eso la iglesia no son organizaciones. La iglesia es un cuerpo que está diseminado por el mundo entero, de órganos que no nos conocemos entre sí, pero nos necesitamos. Y por eso esta iglesia, dividirla es un pecado. Fraccionarla, quitarle órganos, esto no se puede, eso no se concibe. En la idea de la iglesia eso no puede caber. ¿Qué tal usted con el hígado por allá y el páncreas allá y el corazón allá y un pulmón aquí y otro allá? Eso no funciona así. Aquí todos tenemos que estar metidos en el mismo cuerpo, haciendo cada uno lo que le toca hacer, la función específica que cada uno tiene que hacer. Y usted no se preocupe donde Dios lo tiene. Donde Dios a usted lo puso, funcione ahí. Porque no soy mano, dirá el pie, no soy del cuerpo. No. Porque no soy ojo, sino oído, no soy del cuerpo. No. Porque no soy nariz, sino boca, no soy del cuerpo. No. Aquí usted y yo, no importa dónde Dios nos puso. Solo que tú debes hacer y cumplir la función en donde Dios te puso. Ahí donde estás, donde sea, ese es el mejor lugar para ti. Y no anheles ir a otro lado ni ser otra cosa. Sé tú así como Dios te hizo y como te puso en la iglesia. Funciona, hazlo bien, sírvele a la iglesia donde Dios te ponga y no anheles nada más que eso. Y ya. Aleluya, si Dios me puso aquí, aquí estoy. Y unos están para usos honrosos
y otros para usos viles. Pero todos los órganos del cuerpo son funcionales. No hay nada en el cuerpo que no sirva. Por eso de que yo levanto la mano, yo aquí no soy nadie. Yo soy un anónimo. Yo no sirvo para nada. No diga eso. Usted es supremamente útil. Por eso aquí no nos importa el color de su piel, ni la chequera en el bolsillo que usted tenga, si es estrato 6 o 8 o 10 o 1 o 0. Aquí todos somos iguales y todos servimos en una o en otra cosa. Viva usted en la ciudad que viva o en el pueblo, en la vereda, donde sea. Esta es la hermosa iglesia del Señor. Y por eso es que a los pastores se nos enseña a no menospreciar las iglesias locales. A donde Dios te mande, vete allá, que allá hay gente linda, hermosa. No importa si está en la cordillera, ese es el mismo cuerpo al que hay que servirle. Y por eso es que la iglesia tiene ministerios diferentes. O sea, esta iglesia tiene pies, pero también tiene neuronas. Y lo curioso es que para donde van las piernas, va todo el cuerpo. Y cuando la mano aprieta, es todo el cuerpo el que aprieta. Y cuando los ojos ven, todo el cuerpo es el que ve. Y cuando los oídos oyen, todo el cuerpo oye. Y cuando el cerebro piensa, todo el cuerpo piensa. Por eso es que esto no se puede disgregar. Por eso es que la iglesia no es un grupo, ni es un colectivo, ni es una congregación. La iglesia es un cuerpo armónico que funciona maravillosamente. Un cuerpo nutrido, ya no por sangre, sino por el Espíritu de Dios. ¿Sabía usted, hermano, que este cuerpo humano y cualquier cuerpo vivo, en este sentido, vive de la sangre? La sangre que irradia, viene el oxígeno de afuera, entra a los pulmones y empieza esa dinámica. Y luego el corazón bombea esa sangre y la sangre lleva oxígeno. Y el oxígeno se va por las arterias a través de la sangre. Y llega a todos los órganos. Y llega hasta las partes más lejanas del cuerpo. Todo extremo allá pequeñísimo. Allá les llega sangre con oxígeno. ¿Sabe cuándo se muere un órgano? Cuando no le llega sangre. Pero no es la sangre la que le da vida, es el oxígeno que va en la sangre. Porque el oxígeno es la energía que va allá. Por eso decíamos en otra ocasión, y yo me gozaba oyendo al Espíritu Santo hablar: a esta iglesia quítele lo que le quite, pero no le quite el oxígeno. No hay nada más absurdo que oír a usted a un predicador diciendo que la iglesia no necesita Espíritu Santo. Eso es lo más absurdo de todo lo que yo he oído en la vida. Y decíamos aquella vez, la recuerdo con alegría, un cuerpo como el mío o el suyo puede sobrevivir hasta 3 semanas, hasta un mes, 4 semanas sin pasar un bocado de comida sólida. 4 semanas sin pasar un bocado de comida y usted no se muere. 5 días aproximadamente sin tomar agua. Usted puede quedarse hasta 5 días sin tomarse un solo sorbo de líquido y usted no se muere. Ya al 6.º día es otra cosa. 40 días sin comer, 5 días sin beber líquido, pero el oxígeno. Tápeme usted a mí la nariz y téngame ahí tapada la nariz y la boca por 3 minutos y me muero. Y me muero. El oxígeno usted
3 minutos que no le llegue y se muere. Por eso a esta iglesia quítele lo que le quiera quitar. Quítele economía, quítele confort, quítele bienestar, quítele lo que sea. Quítele orquestas, quítele lo que quiera y la iglesia se sostiene. Lo que no le puedes quitar a esta iglesia nunca es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el oxígeno de esta iglesia. El Espíritu Santo es el que le da vida a esta iglesia. El Espíritu Santo va a todas partes y nos mantiene con vida. Cuando tú escuchas a un predicador diciendo que no se necesita Espíritu Santo, repréndelo en el nombre de Jesús, porque está atentando contra la vida de la iglesia. Cuando el pecador, ese viejo hombre, escucha el evangelio, cree en Cristo y es salvo, y ahora llega a ser un nuevo hombre. Y no solo llega a ser un nuevo hombre a nivel individual, sino que también se une a todos los demás cristianos, quienes a su vez constituyen un solo y nuevo hombre. El apóstol Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo. Si lo podemos captar ahora otra vez el en. Si alguno está en. Y estar en Cristo es estar en el nuevo hombre. Y el nuevo hombre es la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es una extensión de Cristo. Así que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, esa nueva criatura se puede tomar desde dos formas. Número uno, yo soy ya una nueva persona. Pero en el fondo bíblico es más que eso. Si usted está en Cristo, no solo que usted es otra persona, sino que ahora es un nuevo hombre. ¿Por qué un nuevo hombre? Porque está metido en el nuevo hombre, que es la iglesia. Esa es la gran verdad. Ese es el misterio de Cristo. Cuando usted se convierte a Dios, usted pasa a ser el nuevo hombre. Pasa a ser un órgano, un miembro en ese cuerpo que es la iglesia. Yo decía que la carta a los Efesios es la carta de la iglesia. Si usted quiere saber de la iglesia, lea Efesios. Lea Efesios. Efesios, esa es la carta de la iglesia. Si usted lee el capítulo 1 de Efesios, usted va a ver ahí la iglesia como el cuerpo de Cristo. Si lee el capítulo 2, va a ver la iglesia como el nuevo hombre. Si lee el capítulo 3 de Efesios, va a ver el misterio de Cristo. Si lee el capítulo 4 de Efesios, va a ver cómo Dios edifica el cuerpo de Cristo. Si lee el capítulo 5, va a ver cómo la iglesia es responsable como cuerpo. Y si usted ve el capítulo 6 de Efesios, usted ve la guerra espiritual que libra la iglesia. Vea, hay cosas que uno las va captando. ¿Cuántas veces hemos predicado Efesios 6 sobre la armadura del cristiano? Y saben que en el fondo, esa armadura de que habla Efesios 6, más que ponérsela a cada uno individualmente, es la armadura de la iglesia completa. Por eso es que usted, estando en la iglesia, usted está protegido. La iglesia tiene la armadura de Dios puesta por completo. O sea, lo que se le pone es la armadura al nuevo hombre completo, que es la iglesia. Y esa guerra espiritual que nosotros libramos, aunque afuera hay potestades y espíritus y legiones de demonios,
Pero la verdadera guerra espiritual es la que tú libras dentro de ti mismo. Es una guerra interna que se libra aquí adentro. Por eso nosotros no somos cazafantasmas, de estar buscando por ahí a ver qué espíritu vamos a echar, nada de eso. Si toca hacerlo, lo hacemos, pero no nos dedicamos a eso. La verdadera guerra espiritual es la que se libra dentro de cada uno. A su nombre sea la gloria. Bueno, vamos a seguir hablando de ese nuevo hombre, porque es así como yo tengo que entender la iglesia. Entonces, Dios creó un nuevo hombre de dos grupos de personas, pero no nos dice cómo es el nuevo hombre. La Biblia dice que Él abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo. Oiga, otra vez vuelve y aparece esa palabra, en sí mismo. Para crear en sí mismo. Por eso es que yo estoy diciendo una cosa atrevida. Lo que yo estoy diciendo de una forma atrevida es que la iglesia es una extensión de Cristo. Claro, si alguno no sabe aplicar eso, puede meterse en problemas. Alguno podrá tomar esa palabra y la usará de otra forma y la va a enredar, como dijo Pedro un día, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Nada raro que se cumpla eso. Que yo aquí estoy predicando que la iglesia es una extensión de Cristo y aparezca por ahí un indocto inconstante torciendo eso, como dijo Pedro un día hablando de Pablo. Pero no hay que verlo de esa manera. Él creó en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, en el nuevo hombre, que es la iglesia, las distinciones no tienen ninguna importancia. Nada de eso. Aquí no hay nadie distinto de nadie. Y eso es lo bonito de este misterio. Aquí todos somos iguales. No hay nadie raro aquí entre nosotros. Aquí nos hemos revestido de ese nuevo hombre porque antes nos despojamos del viejo hombre. Por eso, hermano querido, es que usted no puede ser mitad cristiano. No puede ser medio cristiano. Eso de las sirenas aquí no existe. Mitad pez y mitad mujer. ¿Y cuál era el otro que era un animal y el torso de un hombre? Un centauro. Aquí no hay ni centauros ni sirenas. Aquí usted o es todo pez o es todo mujer. Es todo cuadrúpedo o es todo hombre. Aquí no hay nada de eso, no hay nada mixto. Aquí usted o es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Así de sencillo, hermano. Usted hoy o está en Adán o está en Cristo. No hay un punto medio. No existe punto medio. Por eso el Señor un día habló de los que son tibios. Aquí la tibieza no se acepta. Es que no somos tolerantes. No se trata de eso. Es la naturaleza de la iglesia. Usted o es o no es. Eso no es. ¿Y eso quién lo determina? Usted mismo. A través de su conversión, usted, si de verdad se ha convertido, usted es un hijo de Dios sin ninguna discusión. Esa es la gran verdad. Entonces, ese nuevo hombre que Dios creó, porque el primer hombre falló, ahora resulta que la Biblia habla del primer hombre que fue Adán y el segundo hombre, ¿cómo se llama? Cristo. Cristo es el postrer Adán. Cristo es el último hombre. Lo que no pudo hacer Adán, lo hizo Cristo. Es que aquí es donde esto se pone, hermano, interesante y maravilloso. Y esa es la sabiduría de Dios. Vea, Dios un día hizo a un hombre, lo llamó Adán, pero le falló. Porque Dios quería llevar al hombre al cielo.
pero le falló a Adán, le falló el primer hombre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo otro hombre. ¿Quién fue el otro hombre? Él mismo tuvo que humanarse. Él mismo tuvo que venir. Él mismo tuvo que ser parecido a Adán, pero era otro. Y ahora Él mismo se constituye en el nuevo hombre y se extiende como un cuerpo que se llama la iglesia. Esa es la gran verdad. Por eso en el nuevo hombre, que es Cristo, no hay nada que no sea de Él. Todo lo que hay en ese nuevo hombre es Cristo y Él está en todos. Y todo lo que hay en el nuevo hombre, que es la iglesia, no hay nada que no sea de Cristo. Aquí es Cristo por todas partes. Aquí es Cristo, aquí y allá, en cualquier lado, por dentro y por fuera. La iglesia no tiene otra cosa. La naturaleza de la iglesia es Cristo. Por eso decíamos que a la iglesia no le falta nada. La iglesia no es otra cosa que Cristo, y el nuevo hombre está constituido exclusivamente de Cristo mismo. Entonces, claro, ahí es donde es peligroso decir, peligroso entre comillas. ¿Por qué? Porque lo va a oír alguien que sea ingenuo en la palabra, y va a oír eso y lo va a cambiar y lo va a torcer. Pero a decir verdad, la iglesia es Cristo mismo, pero en extensión. Esa es la iglesia. Y ahí es donde Juan 12, que leíamos al principio, ahí revela que la iglesia se produce por medio de la muerte y por medio de la resurrección de Cristo. ¿Sabe, hermano querido, qué es la iglesia? La iglesia es el grano de trigo que cayó a tierra, murió y revivió. Esa es la iglesia. Ese es el cuerpo que cayó y revivió, y se produjo en la resurrección muchos granos, y esos granos ahora son la iglesia. Usted y yo constituimos la iglesia. Algo así como una mazorca de maíz. Cuando usted va por ahí a pasear y se antoja de una mazorca, usted no compra granos de maíz, ¿cierto? Usted dice, quiero una mazorca. Una mazorca, usted compra una mazorca. Pero esa mazorca está constituida de centenares de granos, decenas de granos. Así hay que ver la iglesia. La iglesia no la vea como individuos, fulano, perano, sutano, no, eso aquí no existe. Aquí no existen las individualidades. Aquí lo que existe es una iglesia. Una iglesia, amén. Pero usted dirá, hermano, entonces ¿cómo ve uno a Cristo? Usted a Cristo lo puede ver de dos maneras. O lo puede ver como el nazareno, el Cristo individual, o lo puede ver a Él como ese cuerpo corporativo que es la iglesia. Qué bonito esto, hermano, que Dios nos ayude todos los días a entender esto. Esta iglesia hoy es llamada así, como el templo de Dios, como la casa de Dios. Pero yo le invito a que miremos la iglesia como ese cuerpo, en donde no existen individuos, en donde solo está Cristo. Y que todo lo que procede de Cristo constituye la iglesia. Y que usted, para ser parte de este cuerpo, tiene una sola entrada. Se llama regeneración. Ahora, nosotros sí hacemos ritos. Claro que hacemos ritos. Y hacemos ceremonias. Y tenemos formalismos. Claro, todo eso lo hacemos. Pero eso no es en sí la esencia. La esencia es lo que pasa en el momento en que el rito se está celebrando. Esa es la esencia. Por eso nosotros no somos apegados al rito. Nosotros sabemos que algo en el corazón del hombre tuvo que haber pasado. Y como dice el mismo texto sagrado, aquí no es la circuncisión lo que vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
Aquí Dios tiene que meterlo a usted y meterme a mí para que hagamos parte de esta iglesia hermosa. Una iglesia que no es una doctrina, la iglesia es un asunto de vida. Cuando usted viene y hace parte de la iglesia, usted vive de la iglesia. Usted respira lo que respira la iglesia. A usted lo nutre lo que nutre a la iglesia. Usted no es un extraño aquí, usted ya está metido ahí. Y esto es una vida. La iglesia es una vida. La vida de Cristo que fluye y que yo me beneficio de ella. Y por eso logro ser lo que soy. La iglesia es una vida. Y por eso el apóstol Pablo dijo: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por eso decíamos, hermano, que la iglesia no depende de nada. La iglesia no es terrenal. La iglesia no depende de los gobiernos. Por eso esta iglesia no es ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Esta iglesia no es ni amarilla, ni verde, ni roja, ni azul, ni nada. Esta iglesia no es de estrato 6, ni de 5, ni de 1, ni de nada. Esta iglesia es una cosa rara. La sostiene el Espíritu Santo. Si esta iglesia tiene dinero, funciona con dinero. Y si no tiene dinero, también funciona. Esta iglesia funciona en templos bonitos como este, pero si allá en la vereda es el piso en tierra y las bancas son orillos, también funciona. Esta iglesia funciona si hay todos estos instrumentos y hay unas voces elegantes, finas, afinadas, funciona. Pero si no hay nada de esto, también funciona la iglesia. Porque la iglesia tiene una vida propia. Aquí la iglesia funciona. Estaba yo mirando aquella plaquita ahora. Por aquí pasó fulano, perano, sutano, perencejo y el otro. Varios de ellos ya no están. ¿Y qué le ha pasado a esta iglesia? Aquí está. Ellos ya se fueron y aquí está la iglesia. Y el que está hoy también se irá algún día. Y la iglesia seguirá hermosa. Porque esta iglesia no depende de hombres, nada. No, que si no está fulano, no, hermano. Por eso no vaya detrás de hombres, no persiga a nadie. Que yo soy del pastor fulano de tal, no diga eso. ¿Cómo que usted es del pastor fulano? Usted es de Cristo, usted no es de ningún pastor. No siga a nadie, siga a Cristo, que Cristo es el dueño absoluto de esta iglesia. Cuando todos se vayan, Él se queda. Y no hay ningún problema si nos vamos todos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano querido, aquí lo único que hay que hacer es decirle a todos: contra esta iglesia no hay que tocar la iglesia. Tenga cuidado con la iglesia. Es como la niña de los ojos de Dios. No se vaya en contra de la iglesia nunca. Usted podrá discutir, discrepar, no estar de acuerdo con una cosa u otra administrativamente, y sí. Pero que la iglesia, hermano, la iglesia hay que respetarla, amarla, entre otras cosas. Porque yo soy lo que soy, porque Dios un día se fijó en mí y me salvó. Y por esta iglesia que me acogió, esta iglesia que me lo ha dado todo, de esta iglesia yo lo he sacado todo. ¿Cómo es posible que haya gente así, que la iglesia los sostuvo tanto tiempo, les dio de todo, y ahora por sus malas acciones se fueron y van a denigrar contra la iglesia? No toques la iglesia.
Si tocas a la iglesia es como si tocas a Cristo, porque la iglesia es su cuerpo. Has de amar a la iglesia, identifícate con la iglesia. Saca la cara por la iglesia, siéntete orgulloso de esta iglesia. Habla de esta iglesia por donde vayas. Siéntete honrado, feliz. Qué privilegio que Dios me haya metido en este cuerpo. Cómo amo esta iglesia. Por eso Pablo dijo: ¿quién enferma y yo no enfermo? Y lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esta iglesia, hermano, tiene unos riesgos, y lo voy a resumir en dos, y con esto cerramos. Esta iglesia tiene dos riesgos muy grandes. El primero de ellos es perder los principios. El día que esta iglesia empiece a perder los principios, ese día esta iglesia se desmoronará. Porque si los principios se destruyen, ¿dónde aparecerá el justo? Necesitamos hombres que todavía se mantengan ahí donde Dios los puso, como esos profetas del Antiguo Testamento, no de los que avisoran situaciones y eventos, sino de los que le dicen al pueblo lo que Dios les mandó a decir. Hoy esta iglesia necesita predicadores, no bombas. Hoy está de moda la palabrita esa: bomba, 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 el caballo aquel. Aquí no necesitamos caballos que relinchen. Aquí necesitamos profetas que le prediquen a la iglesia lo que Dios le mandó a decir. No necesitamos aquí motivadores. Necesitamos predicadores de principios, que cuando vean que el rebaño se sale de la ruta, con el látigo de la palabra los enderece y meta esta iglesia por donde siempre tiene que estar, con la frente en alto, diciéndole al mundo que esta iglesia es diferente. Eso es lo que esta iglesia necesita para sostenerse. Y el segundo riesgo que esta iglesia tiene es la abundancia. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde para manejar la abundancia. Que Dios nos ayude. Pónganse de pies, por favor. Yo estoy feliz esta mañana. Aleluya. Estoy feliz esta mañana. Él un día hizo un nuevo hombre, solo y nuevo hombre, que se llama la iglesia. Y ahí me metió a mí. Yo estoy ahí metido como un miembro más. Y me siento feliz. Qué privilegio, qué honra tan grande hacer parte de este nuevo hombre que es la iglesia. Él va a venir un día y se va a llevar un hombre. Ese hombre que Él se va a llevar es su cuerpo. Y en ese cuerpo estamos tú y yo, que formamos esta iglesia. Yo quiero levantar mis manos ahora y decirle: Señor, qué honor tan grande, qué misterio. Cómo me trajiste de un mundo oscuro, en medio de la miseria. Ya metiste tu mano y me trajiste aquí. ¿Cómo no me voy a identificar con tu iglesia? ¿Cómo no voy a tener sentido de pertenencia por esta iglesia? ¿Cómo no voy a amar esta iglesia si a través de ella me lo has dado todo? Ayúdame, Señor, a quitarme mi corona y a tirarla a tus pies. Ayúdame, Señor, que todo lo que yo soy lo ponga al servicio de la iglesia. Yo quisiera servirle a tu iglesia, Señor.
Úsame para que tu nombre sea exaltado. Úsame para que tu nombre sea glorificado. Úsame para que tu iglesia sea edificada. Pongo mi talento, mis dones, mi ministerio, mi vida, todo mi esfuerzo, lo que sé y lo que tengo, lo pongo a tus pies ahora para que lo uses, para que esta iglesia todos los días sea más hermosa, para que todos los días sea más bendecida, más próspera, más bendecida. Una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, la cual un día tú puedas venir a levantar y que te la lleve el glorioso al cielo. Oh Padre, aquí estoy en tus manos. Úsame, úsame a favor de tu iglesia para que ella sea bendecida, edificada. Oh Padre, bendice a tu iglesia hermosa y prepárala para el día en que ya seamos tu esposa. Usa mi vida para que tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre de Jesús.